Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Hermanos amados, buenas tardes, que tengan ustedes un excelente día. Estamos una vez más aquí compartiendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón y yo deseo compartirlo con ustedes. En esta tarde vamos a estar viendo lo que significa y lo que debemos hacer siempre de ser agradecidos con el Señor en todo momento y por cualquier motivo, siempre agradecido de lo que Dios nos da, ha hecho en nuestras vidas, pero por sobre todas las cosas, darle gracias a Dios por su divinidad, su poder, por reconocer que Él es Dios, darle gracias por ser Dios, simplemente por eso. Porque muchas veces estamos acostumbrados, hermanos queridos, a agradecerle a Dios por todo lo que Él nos da. Y a veces olvidamos de ver de dónde viene todo lo que recibimos, que viene de su misericordia, de su amor. Entonces, demos gracias por el Dios que tenemos y no solamente por lo que nos puede llegar a dar. Y aún así, muchas veces nos ponemos en el papel de niños caprichosos y agradecemos a Dios por lo que solamente nosotros creemos
que hay que agradecerle. Si no salieron las cosas como a mí me gustan, no hace falta agradecerle a Dios. Y a veces aún dándonos las cosas que aún no merecemos y Él nos da, nos olvidamos de agradecerlo. Y hay muchos van a decir, Gustavo, estás equivocado, porque todo lo que Dios nos ha dado lo hemos agradecido. Y a veces hemos olvidado de agradecerle lo principal que Dios ha hecho en nuestra vida, que no es solamente habernos rescatado del pecado, de habernos sacado de una vida de oscuridad y habernos mostrado el camino correcto a seguir, sino que hemos olvidado muchas veces de que el Señor Jesús derramó hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Y no fue un sacrificio más, fue el único sacrificio que servía y valía para arrebatarle al enemigo nuestra alma, nuestra vida eterna en un infierno, para darnos salvación y una vida eterna en el paraíso junto con Él. Y muchas veces Dios ha hecho cosas en nosotros y no le hemos sabido agradecer. Ponga la mano en su corazón y dígame una cosa, hermano. ¿Usted jamás olvidó de agradecerle a Dios por un día más de vida? ¿Jamás le agradeció a Dios o le dio gracias por el poder hablar? Y en este año que hemos transcurrido, recién 6 meses, estamos transcurriendo el 7º mes de este año, vaya si tenemos como iglesia y como cuerpo para darle gracias a Dios. Pero vamos a ir a leer en el libro de Lucas 17, versículo 11. Y dice lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Sabemos que en ese tiempo el leproso no se podía acercar a la ciudad y si se cruzaba con gente que no había estado infectado o enferma, debía gritar leproso cerca o leproso aquí para que la gente se apartara de él. Entonces por eso es que se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, a los gritos, saltando, que lo escucharan. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Recordemos que en otros lados del Evangelio, de la palabra de Dios, dice que los judíos y los samaritanos no se podían ni ver, no se podían ni cruzar. Sin embargo, este samaritano no le importó si Jesús era judío o no. A él solo le importaba agradecerle lo que Jesús había hecho en su vida. Y volvió, se postró en los pies de aquel judío que para los demás estaba mal, para los demás samaritanos. ¿Cómo un samaritano se iba a postrar a los pies de un judío? Pero él estaba tan lleno de gozo por lo que Dios le había hecho, Jesús había hecho en su vida, que se postró en los pies de aquel judío y le dijo, gracias. Respondiendo Jesús en el capítulo 17, versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, este samaritano. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Volvamos en donde dice, y los otros 9, ¿dónde están? Hermanos, no nos sorprendamos de decir qué desagradecido los otros 9. ¿Cómo se van a olvidar de Jesús y de agradecer lo que hizo? Nosotros también, en más de una ocasión, les puedo asegurar que nos hemos olvidado de darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Hermanos, siempre agradecerle a Dios lo que recibís, desde un pedacito de pan hasta la sanidad total de alguna enfermedad. Y este año, vaya si tenemos milagros en nuestra iglesia. Yo veía 2 muy puntuales y que han marcado mi vida. Y yo creo que para los hermanos de la congregación también. Y quiero mostrarlo acá para que aquellos que lo escuchen sepan de lo que yo estoy hablando. Y le queremos dar gracias al Señor como cuerpo de Cristo. Primero, porque a principio de año nuestro pastor no tuvo una ACV. Tuvo 3. En muy poco tiempo, en corto lapso de tiempo. Y recuerdo porque estuve presente cuando los médicos decían, si se salva, si vive, va a ser un hombre lisiado, un hombre postrado. No se va a poder sustentar por voluntad propia. Lo van a tener que ayudar. Y hoy le doy gracias a Dios, porque no digo que los médicos no tengan razón o no haya sido cierto su punto de vista o su diagnóstico. Digo, y doy gracias a Dios de tener el pastor parado en el púlpito de mi iglesia, de nuestra iglesia, predicando, sin ninguna secuela, porque Dios hace posible lo imposible. ¿Cómo no darle gracias a Dios todos los días por ese milagro? Y el otro gran milagro, lo que el Señor hizo en nuestros hermanos Bataglia. Años orando por un hijo. Años declarando en que Dios les iba a dar un hijo. Y contra todo pronóstico, también de los médicos. Me dijeron, hermanos, ustedes no van a poder engendrar. Dios le mandó un hijo. Entonces, ¿cómo no dar gracias por esas cosas? Y eso infinidad de cosas que han pasado este año. Que le digo la verdad, no menosprecio el tiempo que estamos pasando de enfermedad y de virus, de pandemia, no lo menosprecio. No digo que no exista y no digo que no sea grave lo que estamos sucediendo. Pero todas estas otras cosas que Dios hace, empequeñecen, hacen tan pequeña las otras que tal vez no nos agradan tanto. Y como persona, como ser humano, quiero darle gracias a Dios. Porque yo pasé por esa enfermedad de COVID. Y van a decir, ¿cómo puede ser que Gustavo agradezca que tuvo el COVID? Lo agradezco. Porque el COVID no avanzó más allá de lo que Dios le permitió que avanzara en mi vida. Agradezco por lo que no lo tuvieron, porque Dios los guardó por algún propósito para que no se contagien. Y agradezco por todos aquellos conocidos que aún amando a Dios fallecieron, porque quiere decir que su tiempo de sufrimiento terminó acá y ahora gozan de una eternidad con el Señor. ¿Cómo no agradecerle a Dios por todas esas cosas? Un amigo en el trabajo me decía, pero ustedes los cristianos le agradecen a Dios por todo, hasta por cosas que un hombre las puede hacer. Y yo le contesté, si yo como un pedazo de pan
tengo muchas cosas para agradecer. Primero, por poder tener un pan. Y segundo, por poder comerlo. Y él me dice, pero es normal que vos puedas masticar. No, yo mastico porque Dios me lo permite. Por eso le doy gracias a Dios por todo. Y si no, nos vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses 5, 18. Y dice lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No me dice la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que es palabra real y verdadera y no miente, y donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos para vivir una vida de comunión con Cristo. A mí me dice, dad gracias a Dios por todas las cosas. Hermano, acostúmbrese a darle gracias a Dios por todo lo que le da y es agradable para usted. Pero también dele gracias a Dios por todo aquello que para nosotros no es tan lindo. Porque todas las cosas tienen un propósito. Dios hace todo perfecto. Si viviste, dale gracias a Dios porque viviste. Si no te enfermaste nunca, dale gracias a Dios porque nunca te enfermaste. Y si perdiste algún familiar querido, dale gracias a Dios porque Dios sabe el propósito de por qué esa persona partió a su presencia. Amén. Hermanos, que nuestro corazón esté dispuesto siempre a agradecer la hermosa voluntad de Dios. Dios me los bendiga y pongamos en práctica esto a partir de ahora. Seamos agradecidos por el Dios que tenemos, por ser Dios, no por solamente que nos provee y nos da las cosas. Agradezcamos el Dios que tenemos. Amén. Dios me los bendiga y hasta la próxima.